Hola traders, bienvenidos a un nuevo vídeo de Código Trading. Imagino que muchos de vosotros habéis escuchado historias de éxito de personas que se volvieron millonarias de la noche a la mañana con el trading. Y seguramente piensas, ¿y por qué no me pasa a mí? Pues bueno, hoy vamos a destapar un secreto de por qué no todos los que hacen trading tienen éxito. Y hay 3 errores fatales que muchos y tal vez tú mismo están cometiendo ahora mismo. En este vídeo revelaremos los 3 errores más comunes y devastadores que impiden que los traders, quizá como tú, alcancen el éxito. Así que si alguna vez has sentido que te estás quedando atrás, que estás en un bucle sin fin de pérdidas, quédate hasta el final porque lo que viene podrá cambiar tu perspectiva para siempre. ¿Estás preparado? Pues ¡empecemos! Por cierto, este contenido no es una recomendación de inversión. Es muy importante informarse bien antes de realizar una inversión, ya que esta podría suponer la pérdida de tu capital. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la academia de trading códigotrading.com, de la cual te dejo el link en pantalla en la descripción, y te anticipo ya que hay un curso totalmente gratuito, que es este que ves aquí, que puedes tomar perfectamente de forma gratuita para ver si realmente la forma que tengo de enseñar y mis formaciones te aportan el valor que necesitas. Y vamos a empezar con el primero de los 3 errores que te he dicho. El primero de los errores es ignorar la gestión de riesgos. Si lo has escuchado una y otra vez seguro, pero aún así muchos traders deciden darle la espalda a este concepto fundamental. Imagínate que tu capital fuera un barco. Si no tienes un buen sistema de gestión de riesgos, como si navegaras en aguas llenas de icebergs. Y sabemos cómo terminó el Titanic, ¿verdad? Entender la importancia de detener las pérdidas, diversificar y no apostarlo todo a una sola operación es crucial. ¿Y cuál es realmente mi recomendación? Pues mi recomendación es que trabajes con un límite de pérdidas, eso se le llama stop loss, y que ese límite de pérdidas esté en el 1% o como mucho, si eres muy avanzado y tienes un buen backtest y una buena gestión del riesgo, con el 2%. Eso hará que de tu total de cuenta, en caso de una pérdida, pues pierdas el 1%, o también, si eres muy novato, puedes hacer el 0,25, el 0,50% del total de la cuenta. A eso se le llama aplicar el interés compuesto, que significa que siempre arriesgamos respecto al total de nuestro balance de la cuenta un porcentaje, que es el que delimita el stop. Eso nada tiene que ver con el profit, porque uno puede tener el stop a un 1%, pero que busque un TP de 5%, porque si la distancia entre la entrada y el stop es más pequeña que la del TP, pues suceden estas cosas. Este es el primero de los errores. El segundo error es dejarte llevar por las emociones. Todos hemos estado ahí. Ves que una operación va en tu contra y en lugar de seguir tu plan inicial, te dejas llevar por el pánico o por la avaricia. Tal vez si aguanto un poco más la operación se dará la vuelta. ¿Te suenan frases así? Te dices eso a ti mismo, pero lo que suele suceder es que terminas aumentando tus pérdidas. Vamos a explorar cómo las emociones juegan en tu contra y cómo puedes combatirlas, porque siempre se habla de la importancia del psicotrading, pero al final muchos lo dejan de lado. Entonces, mi recomendación es que tengas una mentalidad a largo plazo para dejar las emociones de lado, de tal manera que si tú sabes que siguiendo al pie de la letra la estrategia tienes 10 años de backtest en el pasado y estás ganando una media del 20% anual de crecimiento en tu cuenta, pues te da igual si este día, esta semana o este mes es mejor o es peor. ¿Por qué? Porque sabes que tienes las estadísticas de tu lado y si sigues haciendo lo mismo, pues tienes esos resultados. En cambio, si te dejas llevar por las emociones y vas cambiando las cosas, pues la cosa se puede convertir en algo muy malo para ti. Así que la parte psicológica, a mí lo que más me ayuda es pensar a largo plazo. No me importa un solo día, una sola semana, un solo mes, yo busco proyecciones de un año vista mínimo. ¿Qué rendimiento anual medio tengo? Así me olvido del corto plazo y me centro en esa visión a largo plazo que me ayuda a quitar las emociones de mi trading.
El tercer y último error es no tener un plan o estrategia definida. Muchos traders novatos se lanzan al mercado pensando que es como un casino y juegan con las probabilidades sin realmente entenderlas. Sin un plan o una estrategia sólida, está esencialmente navegando totalmente a ciegas. Hoy discutiremos la importancia de tener un plan, cómo crear uno y cómo adherirse a él, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muy simple. Te voy a enseñar el plan operativo de una de mis estrategias, que es la de trampas, y así verás cómo lo tengo todo definido. Voy a compartir pantalla. Muy bien, pues aquí puedes ver estrategia de trading código T a 5,5 Rs, porque tengo más de una variante con esta estrategia. Esto significa que vamos a un ratio de 5,5, es lo que te he explicado antes. Si yo pongo el stop al 1%, lo máximo que puedo perder en una operación es un 1% de la cuenta, si la cuenta es de 1000, pues 10, y el beneficio es un 5,5% de la cuenta, porque voy 5,5 veces más lejos que la distancia de stop. Eso significa pues 55 en caso de ganancia, arriesgando 10. Aquí podemos ver cómo tengo, pues mira, voy a ampliar, ahí. El stop loss en el extremo del escenario, mínimo 20 pips. Ahí ya tendríamos que conocer la parte más técnica de la estrategia, pero ahora no vamos a explicar la estrategia. Hay muchos vídeos que si pones estrategia de trampas código trading puedes ver cómo te la explico. Pero hoy nos centramos en el plan operativo. El TP a 5,5 R, reentrada pues máximo intentos 3, máximo intentos que entren 2. Cuando haya corrido o está muy alejada no hago reentrada, es visual este punto. Entradas simultáneas, cuando en un par tengo una operación viva no puedo entrar en ese par, no importa si está en cero riesgo, en break-even. Dirección alcista o bajista, cuando rompe con fuerza zonas importantes cambio la dirección, o sea, a favor de tendencia. Y bueno, aquí hay varios filtros más que tiene la estrategia, como la pillada, el tamaño, la fuerza, volatilidad, estructura, niveles, si voy con límite o stop, no operar si me hace dudar no la opero, el tipo de gatillo de entrada, que es por cambio de color o vela martillo, el riesgo por operación, bueno, aquí tengo apuntado 0,5, ya te he dicho, eso dependerá de cada estrategia y al final con el backtest aquí prefiero ir más conservador, en otras estrategias puedo ir al 1% o incluso el 2%, más del 2% nunca. Y después ya tengo otras páginas donde explico ejemplos concretos de la fuerza, que era un parámetro que se veía ahí, macroestructura, microestructura, cómo diferenciarla, y ya es un poco para entender los detalles, cambio en estructura macro, cambio de tendencia en estructura micro, esto es la dirección de la tendencia. Después en momento de rango, que es que el mercado está lateral. Después también cómo pongo la herramienta de Fibonacci, qué niveles, porque uso la herramienta de Fibonacci, pero edito los niveles al gusto de esta estrategia. Después tenemos la pillada mínima y máxima con un ejemplo y explicado. Bueno, ahí ya es un poco explicarte a ti mismo la estrategia que utilizas para entenderla con el paso del tiempo y realmente no cambiar nada. Ya veis que es el PDF donde explico la estrategia. Este PDF lo podéis tener vosotros junto con el curso de la estrategia, sí, en las formaciones Pro, Elite y VIP se incluye el curso Estrategia de Trampas, y este curso de Estrategia de Trampas tiene las lecciones en vídeo y también el PDF que acompaña, que es justamente el que te acabo de mostrar en pantalla, y se explica detalladamente, ahora no sé si son 10 lecciones en calidad HD, donde se va punto por punto desmembrando detalle a detalle todo lo que tiene esta estrategia. Y bien, para concluir, en el mundo del trading, la línea entre el éxito y el fracaso puede ser increíblemente delgada, y si bien estos 3 errores pueden parecer básicos, son la causa de que muchos traders se queden en el camino. La próxima vez que te sientas frente a tu computadora, piensa en estos errores y asegúrate de no estar cayendo en ninguna de estas trampas. Y recuerda, el camino hacia el éxito en el trading es un viaje, no es un sprint. Así que toma las precauciones necesarias y te garantizo que verás una gran diferencia en tus resultados. Hasta la próxima, traders,
Y no os olvidéis, si os ha gustado este vídeo, de darle a me gusta y también darle a suscribir al canal si todavía no lo estáis y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.